Hola, buenas noches. Espero que estén teniendo una excelente noche y gracias por acompañarnos una vez más a nuestra conferencia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la tuberculosis y bueno, acá están los integrantes y pues vamos a comenzar. La siguiente, por favor. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que va a ser producida por micobacterias del complejo de Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium hominis, bovis, africanum, entre otros, que va a afectar el parénquima pulmonar y este va a tener un alto grado de contagiosidad, pero pues sin embargo este es prevenible y curable. Las bacterias de la tuberculosis se va a transmitir de una persona a otra por el aire y estas bacterias se liberan cuando una persona tiene la enfermedad de tuberculosis al momento de toser, estornudar, hablar o cantar. Las personas que se encuentran cerca pueden inhalar estas bacterias e infectarse. Cuando una persona inhala las bacterias de la tuberculosis, estas pueden alojarse a los pulmones y comenzar a multiplicarse. Desde ahí las bacterias pues pueden desplazarse por la sangre a otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral o hasta el cerebro. Mientras que la de los pulmones pues va a ser altamente contagiosa. Siguiente, por favor. Bueno, pues en cuanto a su epidemiología, de acuerdo a datos pues universales, en 2019 fallecieron un total de 1.4 millones de personas. Esto pues hace 2 años fue reportado, sin embargo, las cifras se han mantenido relativamente estables. Entre ellas, 208,000 personas de estas tenían una infección por VIH. En este caso esto es muy importante porque usualmente la tuberculosis suele ser más grave en personas que están inmunocomprometidas y los pacientes de VIH son uno de los casos más comunes de inmunocompromiso. Bueno, la tuberculosis es una de las primeras 10 causas de muertes a nivel mundial y la principal causa por una enfermedad infectocontagiosa, incluso por encima de lo que es el VIH, principalmente porque el VIH actualmente pues ya tiene un tratamiento estable que reduce la carga viral casi a imperceptible, y en el caso de lo que viene siendo la tuberculosis, pues la afección no solo es que lo que provoca a nivel pulmonar, sino también los esquemas de medicamentos o, bueno, de fármacos pueden resultar bastante tediosos para el paciente. Los países con mayor número de contagios son Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Bangladesh, Nigeria, Sudáfrica e incluso México. En este caso, pues una gran mayoría, no todos, pero exceptuando China, pues son países considerados subdesarrollados o no industrializados. Entonces, por ello, pues presentan un mayor riesgo y también por la deficiencia de lo que viene siendo a nivel de sector salud. Siguiente, por favor. Bueno, la epidemiología, cada año se detectan alrededor de 15,000 casos nuevos de tuberculosis pulmonar y cerca de 2,000 defunciones en México. Eh, en México, como en el mundo, la tuberculosis afecta principalmente a los hombres, de manera que el 60% de los casos corresponde a los hombres, dejando así a las mujeres en el 40%. El grupo con mayor número de casos pues vienen siendo las personas de la tercera edad, que son hasta de 65 años o más, y los estados con mayor incidencia en casos de tuberculosis suelen ser zonas principalmente costeras como Baja California, seguido de Tamaulipas, o lugares como Nuevo León, Nayarit, Guerrero y Chiapas. Aquí en México es importante recalcar que la epidemiología se lleva un control muy importante porque cada vez que llega un caso de lo que viene siendo un paciente infectado por tuberculosis, ya que es una enfermedad que se consideraba relativamente erradicada, pues se tiene que reportar a las autoridades de salud para que se lleve un conteo de personas contagiadas, y además de esto, a las personas que le rodean a aquel que está contagiado también se les tiene que dar un seguimiento y un esquema de medicamentos.
Bueno, ahora hablaremos sobre los factores de riesgo. En estos hay que tener en cuenta que esta enfermedad en algunas personas se puede presentar en semanas y otras personas se puede desarrollar ya en años. Todo depende de su sistema inmune. Generalmente las personas con alto riesgo de tener dicha enfermedad, como está la tuberculosis, se pertenecen a dos categorías. La primera es personas que han sido infectadas recientemente por las bacterias de la tuberculosis. Entre estas encontramos a personas con contacto cercano a personas que ya tienen dicha enfermedad, personas que han inmigrado de lugares o de regiones que tienen altas tasas de personas con tuberculosis, niños menores de 5 años de edad que tienen un resultado positivo en la prueba de tuberculosis, grupo de altas tasas de transmisión de tuberculosis, tales como las personas que viven en la calle, usuarios de drogas inyectables y personas con infección de VIH. También tenemos personas quienes trabajan o reciben con personas que tienen alto riesgo de contraer la tuberculosis en establecimientos o instituciones tales como hospitales, albergues para desamparados, centros de corrección, asilos de ancianos o residencias donde están personas que ya tienen VIH. Por otro lado, las personas con afección que debilitan el sistema inmunitario, en esto tenemos que tener en cuenta que los bebés y los niños son niños pequeños, a menudo tienen el sistema inmune bajo o débil, al igual que existen otro tipo de personas que presentan el sistema inmune débil, tales como personas que ya tienen infección por VIH, personas que tienen diabetes mellitus, que tienen un abuso de sustancias nocivas, enfermedades como renales, que ya son graves, personas con bajo peso corporal, personas que ya tuvieron un trasplante de órgano o que tengan cáncer de cabeza y cuello. También personas que tengan tratamiento médico con corticosteroides o que hayan tenido un trasplante de algún órgano y tratamientos especiales para la artritis reumatoides o la enfermedad de Crohn. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a signos y síntomas, la tuberculosis va a presentar diferentes síntomas dependiendo de varios factores, como lo es el estado del sistema inmune y también en qué periodo de la vida se encuentre infectado el paciente, ya que no es lo mismo una tuberculosis en un niño o un adulto joven a una tuberculosis en un adulto mayor. Ahora, las manifestaciones clínicas también van a depender de los grupos de órganos que se vean afectados. No solo, la tuberculosis es una bacteria meramente pulmonar, pero se puede propagar ya sea por sangre o por vía linfática. Puede afectar ganglios linfáticos, pleura, el aparato genitourinario, huesos, incluso articulaciones. Puede llegar hasta sistema nervioso, peritoneo y pericardio. Ahora, la tuberculosis primaria, podríamos decirlo así, es el primer encuentro de nuestro paciente con dicha bacteria, va a ser en niños y en adultos jóvenes. ¿Qué es digamos, lo peligroso aquí? Es que muchos pacientes suelen ser asintomáticos. Lo máximo que pueden llegar a presentar es fiebre y dolor torácico, eso si acaso, y en muy raras ocasiones se puede presentar tos. El problema viene cuando la bacteria se encuentra latente, o sea, digamos, se encuentra como dormida y nada más aprovecha un estado de inmunosupresión, ya sea por estrés o por algún otro factor, para volver a despertar y causar daño. Y eso ya se le conoce como tuberculosis postprimaria o tuberculosis del adulto, que como viene aquí, es una reactivación de una infección latente o un recontagio. Puede comenzar como pequeños infiltrados e incluso hasta grandes cavitaciones. Esto es importante porque a partir de esto se va a dar una sintomatología que incluso tiene un dicho bastante chistoso que dice, tos latosa puede ser tuberculosa.
Estas cavitaciones llegan a tener contenido necrótico y licuado. Ahora, dentro de las fases evolutivas, realmente son inespecíficas, pero más comúnmente suelen presentar fiebre o sudores nocturnos, pérdida de peso, anorexia, malestar general y debilidad. La tos es de los últimos síntomas en aparecer y al inicio no es productora, pero conforme se va agravando el cuadro, empieza a haber nosotros le conocemos como esputo, pero son como flemas de color amarillo que pueden tener partes rojizas, que es el contenido de las cavitaciones. Vale, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico y pues aquí tenemos varias pruebas. Yo les voy a hablar de algunas, en este caso les estoy hablando de lo que es la baciloscopía. La baciloscopía, pues como tal, es una prueba para detectar lo que sería la presencia de bacilos, en este caso, pues para Mycobacterium tuberculosis, mediante una muestra biológica, en este caso sería el esputo, que ya había dicho Emma, que es como la flemita o como el moco que sale después de toser. Y vamos a verla mediante el microscopio. Esto aquí importante es que esta baciloscopía debemos realizarla en todo aquel paciente que haya tosido o que tenga esta tos persistente y que estén expectorando por más de aquí me equivoqué, era por más de 2 semanas, perdón, una disculpa. Y pues tenemos también y esta prueba lo vamos a hacer por medio de la tinción de 100 Nelson, la cual, bueno, esta prueba en términos muy simples, es una técnica de coloración que utilizamos para detectar Mycobacterium tuberculosis y aquí pues va a haber como 2 colores, el rojito y el azul. El rojito va a estar identificando, lo podemos ver en la imagen, que hay como destellitos rojos, van a ser para aquellos bacilos o microorganismos que sean alcohol o ácido resistentes, y el azul para aquel germen o algún otro organismo, pero realmente lo que nos importaría es el color rojito, ¿no? Ahora, pues, como les había dicho, también hay algunas indicaciones que tenemos que tomar en cuenta, que sería que esta prueba, pues, o este estudio más bien es un estudio seriado, tenemos que tomar 3 muestras de esputo, tenemos que realizarlo también en todo aquel paciente o en todos los casos nuevos más bien, tenemos que hacerlo en pacientes que nunca hayan sido tratados con fármacos antituberculosis, también pues durante ciertos tratamientos para ver si este tratamiento pues funciona, no hay recaídas, fracasó, fue un éxito, para estar vigilando más que nada al paciente. También esta prueba hay que mencionar que es muy sensible, entonces en cuanto a la toma y manipulación tenemos que hacerlo pues lo más cuidadoso posible para no afectar esa sensibilidad. Tenemos que recogerlo siempre pues antes de iniciar el tratamiento y también en espacios abiertos y que estén bien ventilados. Y pues se toman en 2 días consecutivos, deben ser perfectamente identificadas para no pues confundirla con la muestra de algún otro paciente. Tenemos que enviarlos también lo antes posible al laboratorio para que ésta se pueda refrigerar durante la espera y que pues durante la refrigeración pues no pierda también sensibilidad, ¿no? De ahí pues tendríamos lo que sería la tuberculina o prueba cutánea de tuberculina. Es pues igual para detectar Mycobacterium tuberculosis. Esta lo que vamos a hacer es que vamos a administrar, o bueno, por medio de vamos a inyectar aproximadamente 0.1 mililitros, perdón, de un derivado proteico de la tuberculina, que sería PPD, en la cara anterior del antebrazo, perdón. Y aquí lo que va a hacer después de la administración de este pues derivado va a haber como una ronchita, y esta ronchita pues vamos a medirla y dependiendo pues la medida que tenga la roncha vamos a decir si es positiva o si es negativa. Aquí es importante mencionar que esta prueba tiene que interpretarse entre las 48 horas y las 72 horas después de haber administrado la inyección. Si pasa de las de 72 horas, ya no vale, tendríamos que volver a aplicar la inyección. Por eso es muy importante mencionarle al paciente que tiene que ser siempre en 48 a 72 horas para que el médico pueda interpretarla. Y en cuanto a la interpretación, pues vamos a tener 2. Si es de 5 milímetros o más, vamos a decir que es positiva para aquel paciente que tiene VIH, para aquel paciente que ha sido, pues, está en contacto con personas con tuberculosis, que haya algún rasgo radiológico en tórax de alguna infección previa por tuberculosis,
que hayan tenido algún trasplante de órganos o que estén inmunocomprometidas. Por ejemplo, ya les habíamos dicho anteriormente lo de la terapia con corticoides, pues también aquí aplicaría. Y si son 10 milímetros o más de la ronchita, pues vamos a decir que es positiva para aquellos pacientes que hayan nacido más que nada como en zonas con una alta tasa de tuberculosis. Ya les habíamos dicho al principio algunos países. Estaba China, México, Filipinas, Vietnam, etcétera. También para aquel paciente que abuse de drogas, para las personas que trabajen en laboratorios porque están en contacto con el microorganismo, para aquellos que viven en lugares pues como con muchas personas, por ejemplo en los asilos de ancianos o en los refugios, porque también es un factor para que pueda padecer la enfermedad. Aquellas personas que tengan alguna otra pues, enfermedad como diabetes, mellitus, alguna enfermedad renal grave, etcétera, porque también pues es importante considerarlo. Para aquellos pacientes que tienen un bajo peso corporal, para los niños menores de 5 años y también poder aplicar para los bebés, ¿no? Y aquí lo importante en cuanto a la medición es que la ronchita va a tener, o sea, va a haber como un puntito más rojo y a su alrededor va a haber como pues una mancha roja pero más clarita. Lo importante es medir simplemente el puntito rojo, no hay que medir lo demás como lo que lo rodea, porque sería una toma incorrecta. Por eso aquí en la imagen creo que podemos ver bien que nada más se toma en cuenta como lo rojito y lo demás pues no se toma sí en cuenta. Ok, otra manera de realizar el diagnóstico es el cultivo. El cultivo es más sensible que la baciloscopía y es necesario para poder identificar correctamente las cepas aisladas. La desventaja de este es que el cultivo convencional tarda como mucho tiempo en arrojar el resultado para ver si es Mycobacterium en tuberculosis. Tarda alrededor de 4 a 6 semanas en los medios sólidos convencionales y además pues su costo es superior al de la baciloscopía. El cultivo está indicado en identificar la cepa en caso de que la baciloscopía haya sido negativa, de alta sospecha también clínica y también para el diagnóstico y seguimiento del tratamiento en aquellos pacientes que fueron previamente tratados. Este cultivo se debe de realizar en pacientes nuevos en tratamientos cuya baciloscopía pues haya sido persistente en el segundo mes de tratamiento, en pacientes con VIH positivo en algunas circunstancias especiales y se debe de realizar simultáneamente con la baciloscopía si es que pues sigue persistiendo el que siga siendo positivo. La siguiente, por favor. Y el otro método de diagnóstico, que es el VAR, van a ser los bacilos resistentes al alcohol, ácido o ácido resistentes, van a ser un tipo de bacterias que van a causar tuberculosis y otras infecciones. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Como les decía, las pruebas de VAR se suelen pedir en aquellas personas que tienen síntomas de tuberculosis activa, que van a ayudar a detectar la presencia de VAR en el esputo. El esputo, como ya se los habían dicho, es una mucosidad espesa, color amarillenta, que van a expulsar los pulmones al toser. Es diferente, obviamente, de un escupitajo o de la saliva. Hay dos tipos principales de prueba de VAR, que va a ser el frotis de VAR y el cultivo de VAR. El frotis de VAR, en esta prueba la muestra se frota sobre una lámina de cristal y se va a examinar en un microscopio. Puede dar resultados en 2 días. Los resultados indican la posibilidad o probabilidad de una infección, pero no entregan como un diagnóstico definitivo. Y el cultivo de VAR, en esta prueba la muestra se va a llevar a un laboratorio y se coloca en un medio especial que va a estimular la reproducción de las bacterias. El cultivo de VAR va a confirmar el diagnóstico de tuberculosis u otra infección que padezca, pero para que se reproduzcan suficientes en este cultivo para detectar correctamente y sea certero la infección, hay que esperar alrededor de 6 a 8 semanas. La prueba de VAR se va a solicitar si tiene síntomas de tuberculosis activa, como ya les había dicho. Estos síntomas van a ser
tos que dura de 3 semanas o más, tos con sangre o esputo, dolor de pecho, fiebre, fatiga, sudoración nocturna y disminución de peso sin algún motivo aparente. Ahora, el encargado de realizar todo este procedimiento necesita una muestra de esputo tanto para el frotis como para el cultivo de bar. Las dos pruebas se hacen al mismo tiempo para obtener resultados certeros. Para también obtener muestras de esputo se le pide al paciente que respire profundo, que tosa y escupa en un recipiente estéril. Debe hacer esto por 2 o 3 días seguidos para que la muestra tenga suficientes bacterias para la prueba. Si por alguna razón no logra toser suficiente esputo, el encargado puede pedir que aspire un vapor con solución salina más esputo. Si aún así el paciente no logra toser suficiente esputo, se deba considerar otro procedimiento llamado terapia. Este procedimiento al paciente se le va a administrar un dolor, luego se va a insertar, ya sea por la boca o por la nariz, un tubo delgado, luz en un extremo hasta las vías respiratorias, para que así se pueda recolectar suficiente esputo para poder realizar la prueba. La siguiente, por favor. Bueno, para el tratamiento tenemos primero que es un TAES, que es un tratamiento acortado estrictamente supervisado. Supervisado porque tiene que estar presente un voluntario o trabajador de la salud presente al momento de que el paciente se tome el medicamento, porque se tiene que llevar un control y asegurarse más que nada que el paciente esté apegándose al tratamiento que le den. En los 2 primeros meses se van a administrar 4 medicamentos, que son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Después de esos 2 meses, se dejan la isoniazida y la rifampicina por 4 meses más, dando como un total 6 meses de tratamiento. La siguiente, por favor. Al terminar el tratamiento se tiene que hacer antes de terminarlo, como en los 5 meses, se tiene que hacer una prueba de esputo del VAR, como ya nos había mencionado previamente la compañera, para revisar si todavía hay bacilos presentes en el esputo. Si es así, eso significa que el tratamiento fracasó. Para los pacientes que nunca antes se habían tratado con Bueno, y en cuanto a las medidas preventivas, pues vamos a tener 2 puntos. Primero vamos a tener a la vacuna BCG, o también llamada bacilo de Calmette y Guerin. Esta vacuna lo que intenta hacer pues es proporcionar inmunidad justamente o protección contra la tuberculosis.
Y pues esta vacuna va a estar hecha a partir de bacterias vivas atenuadas. ¿Y que pues qué significa atenuadas? Pues que son bacterias debilitadas y que no pueden causar como tal enfermedad, pero pues sí van a causar una respuesta inmunológica pues deseada. Además, esta vacuna pues está hecha a partir de Mycobacterium bovis, ya que este tipo de micobacteria pues tiene similitud inmunológica con Mycobacterium tuberculosis. Entonces, pues más que nada, esta vacuna está indicada para recién nacidos, pero pues también cabe mencionar y es importante que estos recién nacidos deben de pesar más de 2 kilogramos. Si tienen menos de este peso, pues la vacuna no es aplicable hasta que pues lleguen a alcanzar el peso deseado, que sería arriba de 2 kilogramos. Aparte, también pues se puede aplicar a partir de los 4 años en aquellos niños que no hayan sido vacunados. Y pues otro dato importante es que esta vacuna es la que pues deja como la cicatriz en el brazo, y pues además esta vacuna se coloca justamente en la región deltoidea, que es esta zona. Entonces, pues esa es la vacuna que deja pues la cicatriz. Además, esta vacuna va a proteger contra los dos tipos de tuberculosis más importante, que pues que va a ser la meningia, pero también la diseminada. Otro punto importante pues es mantener el óptimo sistema inmunológico, porque como vimos, pues tuberculosis va a afectar más que nada a esas personas que pues se encuentran con un sistema inmune débil. Entonces, en base a esto, pues cuáles son las recomendaciones, pues mantenerlo óptimo. ¿Y cómo? Pues llevando una dieta pues sana, bebiendo suficiente agua, durmiendo las horas necesarias, que son de 6 a 8, bueno, dependiendo de la edad, y también de cierta manera evitar los factores de riesgo que pues pueden ser modificables, como por ejemplo el consumo de sustancias nocivas como tabaco, el alcohol, que pues estos mismos también pueden ayudar bueno, que más bien afectan a que bajen las defensas del sistema inmune. Aparte, pues como sabemos, el tabaco de cierta manera también afecta a los pulmones, y pues eso también le ayudaría al trabajo de tuberculosis. Entonces, pues más que nada sería evitar esas partes. También el riesgo de padecer diabetes mellitus, que como vimos también es un factor de riesgo importante. Entonces, hay también pues evitar lugares donde pues se encuentre una alta incidencia de esta enfermedad, pero además si se visitan pues tener pues no sé las, las reglas necesarias para pues evitar contagios. Siguiente, por favor. Bueno, pues sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y pues disculpen las fallas técnicas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Felicidades.